Buenas noches, iniciamos esta nueva edición de los artículos seleccionados. En este caso tenemos varios artículos, este es uno sobre el reconocimiento de la parada cardíaca entre dos sistemas de emergencia. Se comparan dos centros coordinadores, uno de la región de Dinamarca y otro de la región de Suecia. Y esto es el flujo de pacientes, que es más o menos similar. Es la inclusión de los pacientes en cada uno de los brazos del estudio. En este gráfico lo que se ve es la distribución por sexo, la distribución por edad, donde es el escenario de la parada, si ha sido una parada con testigos o no, si se ha iniciado RCP previa, etc. Esta es la tabla principal del estudio, donde se ve cómo ha sido la entrada en cada uno de los sistemas de emergencia, en los centros coordinadores de la parada, a un lado en Dinamarca y otro lado en Suecia. Hay alguna diferencia entre uno y otro. En este grupo está la parada reconocida y este grupo no reconocida, idéntico para el otro brazo del estudio. Una como causas posibles o detectadas, evidentemente es una muerte posible, adulto inconsciente, dolor torácico o problema no claro. Curiosamente, en la no reconocida está el problema no claro, la inconsciencia, dificultad respiratoria y el dolor torácico. Y en el centro coordinador de Suecia hay entre los pacientes que se les reconoce la parada, alteraciones en la respiración, suicidio, inconsciente o accidente trauma. Y en la no reconocida, dificultad respiratoria, inconsciente, dolor torácico o accidente trauma. Con los niveles de alerta de cada uno según sus protocolos. Por lo tanto, concluyen que el reconocimiento de la parada cardíaca es similar en ambas regiones. Sin embargo, y quizás esto sea lo interesante del estudio, es que identifican bastante diferencia en el registro y la práctica de la codificación en la parada cardíaca extrahospitalaria entre las dos organizaciones, a pesar de usar similares herramientas de coordinación. De este segundo estudio solo traemos el astra, no haber encontrado, no tener disponible la figura, y habla sobre la influencia del índice de masa corporal en el pronóstico de pacientes en una parada cardíaca extrahospitalaria. De 818 pacientes incluidos en el estudio, con una media de 60 años, los pacientes obesos se consideraron con un índice de masa corporal por encima de 30, eran mayores, más frecuentemente varones y evidenciaron más factores de riesgo cardiovasculares que los que se consideraban con un índice de masa corporal normal por debajo de 25. Y incluso por encima de los pacientes con sobrepeso entre 25 y 30. La mortalidad a los 30 días fue de un 73,8 frente a 67,2 respectivamente. Y después de un análisis multivariado, el índice de masa corporal mayor de 30 fue un factor independiente con la mortalidad a los 30 días. Curiosamente, la obesidad no fue asociada con una mortalidad al año. Por lo tanto, los autores concluyen que la obesidad es un factor independiente para la mortalidad a los 30 días. Este interesante estudio de Resuscitation de diciembre de 2016 habla sobre las características de los pacientes que no han podido ser resucitados en una parada cardíaca extrahospitalaria y las oportunidades para mejorar la respuesta a esa parada. En esta gráfica se observa por tiempo de respuesta las paradas en las que no se inició RCP, en las que eran futiles, en las que sí se inició RCP
o la de SWAP se refiere a que había signos evidentes de fallecimiento. En esta gráfica vemos como de un total de 11.451 paradas, 711, solo un 6,2%, no se inició resucitación. En el 38,8% había signos inequívocos de muerte. En el 13,1% se consideraron futiles, por lo tanto fue un total de no resucitados de un 58,0%. Y analizan cuáles son las características de cada una de ellas. Por lo tanto, los autores concluyen que el personal de ambulancia consideraron fútil en el 13,1% de las víctimas y tenían muy baja tasa de CPR con testigos, 7,2%. Por lo tanto, con estos números se puede valorar que podría haber una mayor capacidad de respuesta a las paradas en personas no sanitarias. Este siguiente estudio lo que busca es comparar el ETCO2 como método para valorar la severidad de un trauma. Tampoco en este caso tenemos figura de 170 pacientes enrolados en el estudio, 115 no tuvieron un trauma severo. La mitad de TCO2 para pacientes con trauma no trauma severo fue de 33,1 y 30,3 respectivamente. La diferencia sí fue estadísticamente significativa, pero no se demostró una utilidad clínica cuando se comparó con la escala de Glasgow, con la presión sistólica, la edad o incluso con un predictor de resultados a largo plazo. Además, los pacientes con una ETCO2 menor de 30 mm se encontraron mayores y que eran evidentemente más fácilmente admitidos en una unidad de UCI, por lo tanto con una escala de severidad del trauma peor. Los autores concluyen, por tanto, que la ETCO2 no debe ser usada para ver la severidad de un paciente traumático. Este último estudio es un estudio del Pre-Hospital Emergency Care y es interesante, hemos traducido el título solamente porque se trata de medicina centrada en el paciente y asistencia prehospitalaria. Mediante simulación se le pasa a paratécnicos una serie de escenarios en los que es importante la relación con el paciente. Y se hace un debriefing posterior con 122 técnicos paramédicos en emergencia y se hacen una serie de recomendaciones basadas en esa simulación. Las recomendaciones son todas basadas en asistencia y humanización en la asistencia de medicina. Después de este análisis se hacen una serie de recomendaciones, sobre todo 4, que son saber las barreras que se pueden producir en el ambiente prehospitalario para la relación entre sanitarios y pacientes, proveer de un soporte emocional que sea empático hacia los alertantes, mantener la calma, hablar claramente con la familia. Una comunicación efectiva, estrategia de comunicación efectiva, que consiste en muchas cosas, pero en designar una persona de confianza de la familia, narrar las acciones, saber qué les vamos a contar, hablar en términos apropiados, resumir todo lo que se ha hecho y tácticas para que se solucionen las barreras que hemos hablado en el primer punto. Concluyen, por tanto, que basados en el debriefing de escenarios de simulación, algunos paramédicos o personal de prehospitalaria
pueden hacer una comunicación efectiva como un componente importante de la medicina centrada en el paciente y que es fácilmente aplicable, o al menos es posible aplicarla en el ambiente extrahospitalario. Nada más, eso es todo. Hasta el próximo número, la próxima edición de Artículos Seleccionados. Muchas gracias.